Hola, mi nombre es Diomer Tapia Díaz, estudiante de la carrera profesional Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Nacional de Jaén. En esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio de cinética plana en un cuerpo rígido, fuerza y aceleración. El ejercicio planteado dice lo siguiente: la viga uniforme de 115 libras, barra esbelta, descansa en el suelo cuando un hombre ejerce una fuerza de 70 libras en la cuerda, la cual pasa sobre una clavija lisa en B. Determina la aceleración angular inicial de la viga. Además, determina las reacciones horizontales y verticales en el extremo C de la viga, considerando como un pasador en el instante. Entonces, primero nos piden hallar la aceleración angular inicial de la viga. Entonces, para ello, vamos a apoyarnos de la fórmula debido a los datos que nos están dando. Como nos están dando fuerza y distancias hacia el punto C, entonces hay que aplicar momentos en el punto C. Para ello vamos a decir que la sumatoria de momentos en el punto C van a ser igual al momento de inercia en el punto C por su aceleración angular. Entonces vamos a ver todas las fuerzas que ejercen momentos en el punto C. Primero tenemos la fuerza de la cuerda. La fuerza de la cuerda va a ser una de ellas que va a ejercer momentos, pero esa fuerza hay que descomponerla en una fuerza en X y en una fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, y la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, para los momentos también tenemos que tener en cuenta su sentido. Muy bien, vamos a ver primero el sentido de la fuerza de la cuerda. Como va en sentido horario, el signo va a ser negativo. Entonces, sería menos la fuerza que va a ser 70, como es la fuerza en Y, porque la fuerza en Y es la única que va a ejercer momentos. Entonces sería por el seno del ángulo. El ángulo es 53 por la distancia que los separa, que va a ser desde la fuerza que está en el punto A hacia el punto C, que va a ser 20 pies. Vamos a ver otra fuerza que va a ejercer momentos, es el peso que se encuentra en el centro de masa de la viga. Entonces, desde el punto del centro de masa donde actúa el peso hacia el punto C donde se está aplicando el momento, hay una distancia de 10 pies. Por lo tanto, como esta fuerza va a ser un momento en sentido horario, antihorario, va a ser positivo. Entonces sería igual al peso, que el peso es una fuerza que son 115 libras, ese es el peso de la viga, por la distancia que los separa del centro de masa hacia el punto C donde se está aplicando el momento, que va a ser 10. Esto va a ser igual al momento de inercia en el punto C. Como no lo tenemos, pero podemos hallarle con la fórmula siguiente que voy a anotar acá, que va a ser 1 sobre 12 por la masa por la longitud de la viga al cuadrado, más la masa por el radio respecto a su centro de masa. Entonces, reemplazando los datos, tendríamos, bueno, la masa podemos sacarle ya que nos dan el peso con la fórmula, también es una formulita que lo voy a anotar a continuación. La masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Entonces, el peso es 115 libras y la gravedad, como se está trabajando con libras fuerza, entonces la gravedad sería 32,2. Esto va a ser igual 115 entre 32,2. Esto nos da 3,571
Slum, porque nos queda en Slum, es unidades de masa, unidades inglesas. Entonces esta es la masa. Ahora vamos a reemplazarle acá en la fórmula del momento de inercia en el punto C, que es 1 sobre 12, la masa, que va a ser igual a 3,571 por la longitud de la cuerda al cuadrado, la longitud de la viga al cuadrado. La longitud de la viga es 20 al cuadrado más la masa 3,571 por el radio respecto a su centro de masa, que va a ser 10 elevado al cuadrado, perdón, la fórmula es elevado al cuadrado. Entonces quedaría, efectuando esta ecuación, quedaría el momento de inercia en el punto C va a ser igual a 1 entre 12 por 3,571 por 20 al cuadrado más 3,571 por 10 al cuadrado. Entonces esto sería igual a 476,133 Slum por pies al cuadrado. Muy bien, ahora ya hemos hallado el momento de inercia en el punto C, lo cual vamos a reemplazar en la ecuación anterior. Entonces sería 476,133 multiplicado por su aceleración angular, que esa es la que nos están pidiendo hallar. Entonces, como tenemos todo cantidades, nada más cantidades escalares, entonces vamos a tratar de despejar la aceleración angular. Entonces, para este lado quedaría menos 70 por el seno de 53 por 20 más 115 por 10. Esto va a ser igual a 31,910. Esto va a ser igual, despejando ya la aceleración angular, entonces quedaría sobre 476,133. Esto va a ser igual a la aceleración angular. Entonces, dividiendo la cantidad de 31,910 entre 476,133, esto va a ser igual, entonces la aceleración angular va a ser igual a 0,067 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora, como ya hemos hallado la aceleración angular, vamos a hallar las reacciones horizontales y verticales, como nos están pidiendo en el punto, en el extremo C. Entonces, vamos a analizar todas las reacciones que se van a producir en este punto. Como estamos en un plano, va a haber solamente una reacción en X y una reacción en el punto que se va a dar en Y. Entonces, para ello vamos a ver todas las fuerzas que actúan para provocar la reacción en X y todas las fuerzas que van a actuar para provocar la reacción en Y. Entonces, para ello aplicaremos la ecuación de las fuerzas que van a hacer provocar movimiento, que vamos a tener la fuerza de la cuerda, el peso. Esas son las dos fuerzas conocidas. Entonces vamos a decir primero que la sumatoria de fuerzas que van a actuar teniendo en cuenta un eje X, esto va a ser igual
a la masa por la aceleración en X. Entonces, o si queremos le podemos poner, no, ahí nada más van dejándolo para no complicarle más el ejercicio. Entonces, las fuerzas que van a actuar en X, como ya hemos visto, una de ellas es la fuerza en X, que es la fuerza de la cuerda, que sería 70 por el coseno del ángulo, que es 53, pero antes de esto hay que fijar a qué fuerzas vamos a vamos a ponerle como positivo y a qué fuerzas vamos a ponerle como negativo. Vamos a decir que todas las fuerzas que van hacia la derecha van a ser positivas. Entonces, esta fuerza, como viene hacia la derecha, va a ser positiva. La reacción entonces en C va a ser negativa. La reacción en C respecto al eje horizontal. Entonces, esto va a ser igual a la masa que es 3,571 por la aceleración en X. Esta aceleración va a ser la aceleración de la normal. Hay que ponerle mejor como la aceleración de la normal. Entonces, como va a haber una fuerza normal que va a venir desde la fuerza que se está actuando en la cuerda hacia el punto C, entonces vamos a decir que eso va a ser igual a la aceleración angular por el radio respecto a, no, como es la aceleración normal, perdón, la fórmula es la velocidad angular al cuadrado por el radio respecto a su centro de masa. Pero como acá en este instante se está diciendo que la viga está instantáneamente en reposo, está que descansa en el suelo, entonces vamos a decir que esta aceleración angular va a ser igual a 0. Entonces tan solamente quedaría la cantidad de 70 por el coseno de 53 menos la reacción en X respecto a su eje horizontal igual a 0. Como este está con negativo, vamos a cambiarle al otro miembro con signo cambiado. Entonces quedaría como la reacción en X va a ser igual a 70 por el coseno del ángulo, por el ángulo de 53. Entonces esto nos va a dar una reacción de 42,127. Recordemos que estamos hablando de unidades inglesas, entonces quedaría en unidades de libras. Muy bien, ya analizamos la reacción horizontal. Entonces ahora vamos a analizar la reacción que se va a dar de forma vertical. Entonces vamos a decir que todas las fuerzas que van a ir hacia arriba van a ser positivas. Entonces vamos a hallar, al igual que esta, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, como está yendo hacia arriba, también podemos decir que están dentro de la aceleración de la fuerza tangencial. Entonces quedaría por su aceleración tangencial. Ahora entonces vamos a reemplazar todas las fuerzas que van hacia arriba con signo positivo. Entonces iniciamos, sería la fuerza en Y, va a ser una fuerza positiva porque va hacia arriba. Entonces eso sería igual a la fuerza, que es 70 libras por el seno del ángulo, que es 53 el ángulo. La fuerza que viene hacia abajo va a ser el peso, entonces sería menos 115 libras
y la reacción en el punto C, en la reacción vertical, como va hacia arriba va a ser positivo, entonces sería más la reacción en Y. Esto va a ser igual a la masa, que es 3,571 por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular, que ya lo tenemos acá, es 0,067 por el radio respecto a su centro de masa. El radio respecto a su centro de masa, que va a ser 10. Entonces, ahora vamos a tratar de despejar de tal forma que nos quede tan solamente la reacción en el punto, en el extremo rectangular. Para ello, entonces, vamos a dejarle de este lado la reacción en Y, va a ser igual, sacando esta cantidad sería 70 por el seno de 53 menos 115, nos da una respuesta de menos 59.096. Como está acá nos da con signo negativo, al otro miembro va a pasar con signo positivo, entonces sería más 59,096 más esta cantidad que está acá, que es 3.571 por 0.067 por 10. Esto va a ser igual a 2,393. Entonces la reacción vertical va a ser igual a 59.096 más 2.393. Esto nos daría, 59.096 más 2.393. Esto va a ser igual a 61,489 en unidades de libras, por ser una fuerza. Muy bien, esto ha sido todo el ejercicio, ese ha sido todo el desarrollo. Gracias.